Buenos días familia, segundo videito de YouTube y aquí seguimos transitando incomodidades, pero nada, yo prometí que iba a poner mis dones y talentos al servicio, que iba a escucharme, a escuchar esa voz que habla desde mí, profunda, de certeza, de que sé que esto le puede llegar a muchísimas personas porque sé que va con todo el amor y con toda una intención preciosa de cambio de percepción, de cambio de mirada, de aprender a vivir desde la magia y la luz que llevas dentro. Más allá de eso, ya cada uno, el que quiera tomarlo, que lo tome, que lo viva, que lo sienta, que lo constate, que lo interiorice. Y el que sienta que no, está perfecto, porque muchas ocasiones, en diferentes formas, esto llegó a mi vida y para mí no tenían sentido. Hasta que llegó en un momento en el cual definitivamente me hizo todo el sentido del mundo y, y ahí me quedé. Y ahí me quedé y de ahí me metí de manos, de pies y de todo. Y estoy en dicha con la vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, cómo lo vivo, cómo lo siento, cómo veo y cómo percibo el mundo desde este lugar y desde que he empezado a integrar la presencia de Dios a cada minuto y a cada instante de mí, en el tiempo, en el espacio, en todo. Quería empezar con una parte del curso que lo leí y wow, para mí, o sea, para mí cada vez que yo leo una página de este libro, para mí es un despertar en cada página. Es increíble. Pero quería compartirles algo. Y dice, el mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importan de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Buah, para mí esto es, podría quedarme leyéndoles todo. Para mí esto es increíble. Familia, desde el momento en el que yo decidí, porque eso es una decisión, esto es una decisión y en el curso que yo estoy haciendo, la primera pregunta es, ¿qué deseas? En profundidad. No deseo una casa, deseo un viaje, deseo una pareja, deseo mis amigos, no. ¿Qué deseas? Cuando tú te haces esa pregunta, ¿qué es lo que realmente deseas? Hacia allá empieza a ir el foco de la vida. Cuando yo me pregunté en profundidad, ¿qué deseo? Cuando uno cierra los ojos, empieza a poner esos pensamientos en pausa un momento y me voy a mi interior y me pregunto, ¿qué deseo? Pero ese deseo innato de ser. Y ahí está la respuesta. O sea, es que no hay más, familia, no hay más. Cuando yo me pregunto qué deseo, mi foco va directo
al qué deseo y actúo en consecuencia a lo que deseo. ¿Qué deseo? Yo deseo paz. Deseo vivir mi vida en gratitud y actuar con base a ello. Y en cuanto me voy encontrando esta manera de vivir, me veo en la, no llamémoslo necesidad, sino en el querer servir para que por lo menos todo a mi alrededor y a todo lo que yo pueda llegar se llenen de esa luz y de ese propósito, porque la vida empieza a ser tan diferente, familia, o sea, tan diferente cuando yo empecé a ponerle foco a qué deseo. En mi vida todo empezó a cambiar, pero para ello encontré algo mucho más importante y es qué deseo, pero desde dónde lo deseo. El que deseo va acompañado del desde dónde lo deseo. ¿Qué deseo? Vale, perfecto. Deseo paz. ¿Cómo voy a conseguirlo? Siendo mi mejor versión cada día. Pero cuando yo empecé a entender que para eso yo tenía que soltar el control, wow, para mí al inicio fue un impacto total porque todo lo que yo tenía armado se empezó a caer. Todo, 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 todo se empezó a caer. Y yo decía, Dios mío, pero si yo deseo paz, ¿dónde está? Que no la veo. ¿Dónde está la paz que yo había pedido? Yo deseo paz, claro. Claro, cuando yo decidí entregarle mi vida a Dios, Él me empezó a traer y a quitar todo lo que no me traía paz, que yo pensaba que sí era, pero me empezó a deshacer mi vida, o la que yo creía que era la ideal, y me empezó a mostrar el camino de qué es realmente vivir en gratitud, vivir en estado de gracia, vivir en paz, vivir desde ese verdadero propósito de ser. Para llegar hasta ese punto, tuve que alejarme de cosas que me dolieron mucho, porque en ese momento no veía claridad. Tuve que soltar muchísimas creencias limitadas que tenía. Tuve que enfrentar conversaciones incómodas que no quería tener, pero que si quería, ese que deseo, las tenía que sostener. Cuando uno sabe y se da cuenta de lo que está huyendo y que dice, uff, es que yo no quiero, o sea, literalmente no quiero esa conversación, no quiero tener que pasar por esto, pero hay un foco interior más profundo de, es que no quiero, pero sé que por ahí es. Por más incómodo, familia, que pueda parecer, de cabeza y para adelante, sin mirar atrás. Que usted lo que tenga que hacer es, vale, no voy a correr más. Me doy la vuelta, enfrento y veo las cosas como realmente son. Como lo decía en estos días, una ilusión. Una ilusión que mi mente se ha creído tanto que la convirtió en real. Cuando me doy cuenta de que yo soy la creadora de mi realidad, de lo que voy a vivir, de que lo que estoy experimentando es mi condición interna, de que todo mi exterior, todo, en absoluto, todo lo que está sucediendo es lo que yo tengo
en mi interior empieza a cambiar completamente mi forma de ver. Cuando yo empecé a darme cuenta de que los juicios que hacía me los estaba haciendo a mí misma, de que las culpas que pensaba que tenían los demás eran reflejos míos que yo no estaba queriendo ver. Buah, familia, para mí eso fue como, no lo puedo creer, no lo puedo creer lo que yo esté escuchando en este momento, no puedo creer lo que yo esté leyendo en este momento, yo no puedo creer que todas las veces que alguien vino a hacerme entender algo y que yo lo veía como culpable y que yo lo veía como que me despertaba esa negatividad y esa sombra, yo no podía creer que ese hermano me estuviera mostrando algo que yo no quería reconocer de mí. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que todos los juicios que hacemos te los estás haciendo a ti mismo, pero los estás proyectando afuera porque no eres capaz de verlos, porque están guardados en tu inconsciente, porque están en la cara oculta de tu mente. Pero cuando empiezas a darte cuenta de todo este montón de información que nos han negado, wow, eso es un despertar, familia, eso es un despertar. Y eso es lo que yo digo, que es lo que vinimos a hacer acá. Vinimos a vivir esta incomodidad porque nos creamos una realidad a base de falsedad. Nos creamos una vida llena de capas y capas y capas y capas que creíamos ser y que realmente vinimos fue a quitarnos y quitarnos y quitarnos y quitarnos para encontrar la verdad que somos. Cuando yo decidí que no iba a permitirme seguirme quejando y victimizándome de lo que me sucedía, en vez de hacerme responsable de lo que estaba sucediendo, empezó a cambiar todo, todo. Y que entiendo a las personas que en ocasiones huyen de esa realidad, porque es fuerte enfrentarse, pero ustedes no saben lo lindo que se siente entre lo fuerte y lo verdadero, que es este camino de apertura a lo que realmente deseas. Y una de las cosas más maravillosas que he escuchado es una metáfora que dice, es como si te regalaran 1.000.000 de euros y te dicen que puedes ir a comprarte lo que a ti te encante. Con ese 1.000.000 de euros te puedes ir a comprar lo que a ti te guste para tu casa, para lo que quieras. Entonces empiezas a ir a las tiendas y te encuentras con una alfombra feísima, y tú dices, mándame una a casa. Perfecto. Vas a otra tienda y ves unas lámparas feísimas, pero que hacen juego con la alfombra, y tú dices, mándame 2 a la casa. Y así te la pasas toda la tarde comprando cosas horribles con ese dinero que te dieron. Cuando llegas a casa, llegas y dices, ¿pero qué es esto tan feo? ¿Pero qué es esto tan horrible? Y te das cuenta de que has invertido energía en cosas que no querías, en vez de aprovechar eso que tenías
y enfocarlo en las cosas que verdaderamente quieres. Pero eso es lo que sucede con nosotros. Nos estamos enfocando siempre, inconsciente o conscientemente, en cosas negativas, en energía que le estamos dando atención que no necesita. Y luego nos preguntamos, ¿pero y esto qué? O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Dónde estás poniendo tu energía? Después de todo lo que pude haber hecho con esto, y lo invertí en eso, y me estoy preguntando que de dónde sale todo esto que tengo aquí armado, cuando estás siendo consciente de que todo eso lo compraste tú y ahora lo tienes en tu casa y te estás preguntando que de dónde sale. Obviamente esto va más allá de la metáfora que estoy diciendo, ¿no? Es en qué estamos poniendo la energía y luego nos quejamos de lo que nos sucede, pero no somos conscientes de que somos nosotros los que estamos creando ese tipo de situaciones. Y mi reflexión que quería traer aquí, como les dije, yo en este momento no estoy planeando nada de cuando decido hacer un video, porque me parece primero que debo integrar como todo este montón de pensamientos y plasmarlos en cosas tan básicas y tan importantes como el pregúntate qué deseas. Cuando tú te das cuenta de eso, vale, voy a empezar a cambiar mi manera de percibir para así que las cosas que pasen tengan coherencia con mis pensamientos, que mis pensamientos sean tan puros, de tantísimo amor, de tantísima coherencia con lo que yo deseo y con lo que yo quiero ser, que lo que suceda a nivel externo sea un reflejo de lo que yo estoy sosteniendo en mente. Y últimamente siempre empiezo mi día con una oración preciosa. Yo suelo orar por las mañanas entregándole mi día a Dios, al universo, a la conciencia, al... No se puede describir. Esos son solamente nombres, son símbolos que ponen de referencia a algo, pero que van más allá de lo que se dice, ¿no? Empiezo mi día. Para mí una de las cosas importantes en este camino es tener hábitos. Los hábitos no te van a hacer millonario, pero la disciplina que adquieres mental, sí. La disciplina para enfrentar las incomodidades, sí, te van a llevar a ser una persona de éxito. Y no hablo de que también, de abundancia material, que también, pero lo quiero integrar a todas las áreas de tu vida, para no quedarnos solamente con ciertas cosas. Y decía que yo entrego mi vida y mi día a Dios, tal como sea que se desenvuelva, que sea su voluntad y no la mía. Y últimamente ha llegado en muchas maneras la oración de San Francisco, y es: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
es algo tan profundo, o sea, es algo que yo me acuerdo que esa oración me la decía mi mamá de pequeña, y si no estoy mal, cuando yo fui a Scout, también se decía en Scout esa oración: Señor, deme un instrumento de tu paz. Apenas en este momento yo estoy entendiendo la profundidad de, de esa oración. Haz de mí un instrumento de tu paz. Wow, es que es increíble, o sea, es increíble. Cuando nosotros decimos, Padre, haz de mí un ser tan verdadero y tan coherente que lleve tu paz a donde quiera que vaya. Que mi ser, a donde quiera que vaya, refleje la coherencia que quiero ser en cada acto que haga, en cada cosa que emplee en mi día. Lleve tu paz a cada instante. Que en vez de ver en donde normalmente se vería odio, que yo pueda llevar la paz ahí. Que yo pueda ver en una circunstancia donde normalmente nos hubiéramos enseñado a reaccionar con odio, que tenga la capacidad de ver ese momento, esa persona, ese inconveniente desde un lugar más elevado, que logre ver el amor que hay en ese acto que parece incomodar, que logre ver el llamado de amor que tiene esta enseñanza para mí, y que pueda llevar ahí esa paz. O sea, eso es tan profundo, familia, eso es tan profundo, que de verdad que yo no puedo, o sea, yo no tengo con palabras en ocasiones para describir lo que se siente el recorrer esto tan lindo. Por eso quería animarlos de que si sienten ese llamado, esa apertura, esas ganas, ese que deseas, escuchen, pero no con los oídos del cuerpo. Vean, pero no con los ojos del cuerpo, no con los ojos físicos, como dice el curso, porque ellos no nos ayudan a ver más allá de lo físico. Escuchen con otros oídos, sientan con otro sentir, vean más allá de lo visible. Y estoy aquí para servir. Esto me causa demasiada incomodidad, sé que hablo de muchos temas al mismo tiempo. Poco a poco iré bajándolos a tierra, iré centrando y disponiéndome a hablar de una cosa, a hablar de la otra, pero si esto es lo que nació en este momento, tenía que compartirlo tal y como se da, porque es precioso todo esto. Entiéndanme que para mí no es fácil poner en palabras todavía todo esto, pero que yo lo único que quiero es darme cuenta y reafirmar el ser que se está haciendo presente en mí, y que estoy llevando mis dones y talentos mis dones y talentos poniéndolos al servicio de la creación, del que resuene con esto tan maravilloso. Guiarnos juntos es una maravilla, porque he caminado
este sendero que apenas comienza, pero que tengo fiel certeza de esta verdad, porque transforma desde lo interior hasta lo exterior. Y es un trabajo de constancia, no es un trabajo de hoy sí y mañana no, es segundo a segundo. Y esto es precioso, esto es hermoso, de verdad que estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy poniendo mis dones y talentos al servicio, lo reafirmo, porque el estar hablándolo no solamente lo hago para las personas que quieran escucharlo, sino que lo hago para mí misma, para reafirmarlo, para escucharme y darme cuenta, interiorizarlo, escribirlo, marcarlo con la intención de que deseo. Y deseo ser mi versión más elevada y ser coherente con mi versión más elevada a cada instante, en cada acto, desde que me sirvo un café hasta que hablo con las personas que en este momento pusieron su confianza en mí y estamos caminando en este precioso camino juntos, que les voy dando tips y enseñando cómo he ido yo haciendo esto tan hermoso. Y nada, quería finalizar con esta oración, hacerla completa, dedicarle este momento a orquestar esta oración guiada por el ser. Padre, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolada sino consolar, que no busque ser comprendida sino comprender, que no busque ser amada sino amar, porque dando, Padre, es como recibo, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Amén. Cuando me doy cuenta que entre más doy, más puedo dar, los resultados vienen por añadidura. Busca el reino de Dios y el resto se dará por sí solo. Así es, familia. Que tengan un hermoso día. Un besito para todos y vamos a más y a más, porque nunca hay un límite para ese amor que nos es. Ese yo soy me está siendo dado y soy digno de recibirlo. Así que un besito.